esta defensa se opone a la petición realizada por el agente del Ministerio Público, toda vez que la misma va en contra de los artículos primero, 133 y en particular 19 y 20 apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así en relación con los artículos diversos 153, 156, 157, 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior porque para la imposición de, en este caso, de la medida cautelar de prisión preventiva, surten dos supuestos, el primero que sea de oficio y otra que sea justificada. En el presente caso no se actualiza una prisión preventiva de manera oficiosa, por lo que debe de acreditarse esa justificación de la medida cautelar peticionada. Y en este caso, como es justificada, se debe de acreditar esencialmente dos extremos: la necesidad de cautela, es decir, la idoneidad de la medida, y la proporcionalidad de la misma, que en este caso, de acuerdo al artículo 19 y 153, busca alguna de esos tres fines: garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la integridad o la seguridad de la víctima, testigos, ofendidos o de la comunidad, y como tercer lugar, que no se obstaculice el procedimiento. En el caso concreto, el Ministerio Público justifica esa idoneidad de la medida respecto a una posible un riesgo de sustracción, es decir, que no está garantizada la presencia del imputado en el presente procedimiento. Sin embargo, su petición, atendiendo a una interpretación conforme y a una interpretación pro persona en términos del párrafo segundo del artículo primero constitucional, pues deviene infundada esa petición, y particularmente porque funda ese peligro de sustracción en el artículo, no lo cito, pero se advierte que es del 68, fracciones primera y segunda. Entonces mi argumentación se ceñirá solamente a estos dos supuestos. La interpretación del artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se necesita hacer mediante una interpretación conforme y además una interpretación lo más favorable para la persona. Si nosotros leemos esa fracción primera del artículo 168 de manera textual, pues resulta restringida para un derecho a la libertad personal, mientras que el mandato constitucional de interpretación conforme indica que debe de hacerse lo más amplio, y cuando hay una limitante a un derecho fundamental como sería el de la libertad personal debido a una prisión preventiva, esa interpretación debe ser lo más restringida en este caso. Por lo tanto, si nosotros leemos este artículo 168, indica que entre otros supuestos para garantizar la presencia del imputado o no dentro del procedimiento es el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. Si nosotros leemos literalmente este artículo, pues viola ese mandato constitucional de interpretación conforme y principio pro persona, pues debe de haber una interpretación también más favorable, es decir, una segunda interpretación, para el sentido de que no haya una distinción o una discriminación, una desigualdad entre las personas que tienen un arraigo en el lugar en donde será juzgado o procesado y las personas que no tienen arraigo en ese lugar, sino que tienen arraigo en otro diverso. El hecho de que no tenga arraigo en un lugar determinado, que en este caso sería la Ciudad de México, eso no quiere decir que no tenga arraigo el imputado. De hecho, él tiene arraigo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, tal como se desprende de los siguientes datos de prueba. Por ello, se puede advertir claramente que el imputado tiene un vínculo de arraigo en ese domicilio. Y es importante resaltar un precedente judicial dictado por el Poder Judicial de la Federación, particularmente en el juicio de amparo indirecto número 14-2017, y en el cual resuelve el Tribunal Unitario que el artículo 168, fracción primera, hay que hacerle una interpretación conforme y una interpretación pro persona. Y
Y señala o sostiene el tribunal unitario que resultaría no del todo acertado que cualquier persona que cometiera un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, como el caso que se juzgó en ese momento, se le impusiera dicha medida cautelar por el simple hecho de radicar fuera de la entidad federativa donde se juzga. Asimismo, ese mismo órgano jurisdiccional indicó que resulta dable una interpretación del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual no debe de realizarse de manera literal, sino de una forma extensiva, estando a lo más favorable al reo. Concluye el Tribunal Unitario que pensar de otra forma, una interpretación limitada en el que solamente se indique que hay arraigo en el lugar del domicilio en donde se va a juzgar, viola el artículo primero de la Constitución con el diverso 133 de la Constitución, con lo cual transgrede el principio constitucional de igualdad. Así, la desigualdad irracional surge al tratar del mismo modo al ahora quejoso que si se tratara de un sujeto enjuiciado por un delito de los contemplados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que merecen prisión preventiva oficiosa, por el hecho de que no tiene arraigo en el lugar en que se encuentra el órgano jurisdiccional en que son procesados, de tal suerte, su señoría, que de una interpretación conforme, una interpretación pro persona, no debe de estarse a lo que literalmente dice la ley, sino darle esa preferencia al imputado y encontrar que a partir de los datos de prueba expuestos sí tiene un arraigo. Conforme a lo anterior, no le asiste la razón respecto al argumento del Ministerio Público en el sentido de que hay un peligro de sustracción por no haber un arraigo en el lugar en donde va a ser juzgado. En conclusión, su señoría, se solicita que sí se imponga una medida cautelar, las ya previstas en la fracción primera y quinta del 155, y no así la diversa solicitada por el Ministerio Público de prisión preventiva justificada. Sería todo. Muchas gracias. Bien, cierro debate y me pronuncio respecto a la petición que hace la agente del Ministerio Público de imponer al hoy imputado la medida cautelar consistente en prisión preventiva, contenida en el artículo 155, última fracción. Al respecto al fundamentar esta medida cautelar que solicita el agente del Ministerio Público, fracción decimocuarta, de este numeral, pues señala primeramente como riesgo procesal el que pueda conducir, el que se sustraiga de la acción de la justicia el hoy imputado. Así también, respecto de esta necesidad, hace referencia al arraigo, en donde debe de estar el domicilio que debe de fijarlo, en donde deba de ser juzgado. Así también señala algo importante respecto de las demás medidas señaladas por parte del Código Nacional 155, pues resultan desfavorables para poder asir al proceso al hoy imputado. Por tanto, a consideración de la agente del Ministerio Público, pues esta medida cautelar que solicita es idónea y proporcional, además de señalar cuestiones de la pena por el monto que se está dilucidando en esta carpeta, y quedaría como prisión de 6 a 11 años, lo cual a criterio de la agente del Ministerio Público, pues esto propiciaría la sustracción del hoy imputado. Respecto a las alegaciones de la defensa, coincido en su opinión que esta medida cautelar debe ser excepcional. Coincido en su opinión de lo que expuso respecto del Tribunal Unitario, en el sentido de señalar que sería una discriminación en cuanto a que este artículo 168 señala en forma específica que el hoy imputado debe tener arraigo en el lugar en donde deba de ser juzgado. En una interpretación conforme y pro persona, efectivamente estaríamos en una exigencia desigual, en el sentido de señalar que cada quien puede tener su domicilio donde considere conveniente. Sin embargo, respecto de las alegaciones hechas por la defensa, llama la atención un argumento que no fue debatido por parte de la agente del Ministerio Público,
Público, en el sentido de señalar que no especificó por qué cada una de las medidas cautelares diversas del artículo 155 no serían suficientes para asir al proceso al hoy imputado, porque él claramente refirió que se sometería, que entregaría su pasaporte e incluso su visa, a lo cual no escuché argumento alguno por parte de la gente del Ministerio Público al señalar por qué esas medidas no serían suficientes para poder asegurar la presencia del hoy imputado en este proceso, lo que tiene como consecuencia la falta de argumento en cuanto a la idoneidad y en cuanto a la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque debió de haberme dicho el agente del Ministerio Público por qué considera que con esas medidas que está señalando la defensa no son suficientes. Además que yo advierto la presencia, como bien lo refirió la defensa, de un delito que no tiene prisión preventiva oficiosa, no tiene prisión preventiva justificada al tenor del artículo 19 constitucional, en el segundo de que esta justificación sea que el hoy imputado esté siendo procesado o ya sentenciado por diverso delito, lo que traería en automático la imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada. Luego entonces, si estamos en el supuesto de una prisión de la cual, como bien el agente del Ministerio Público señala que por algo la puso aquí el legislador, previendo alguna circunstancia extraordinaria de excepción, considero que le asiste la razón a la defensa al señalar que si bien estamos en esta excepción, debe de justificar, en primer lugar, por qué todas estas medidas no pueden justificar su presencia en el proceso penal, en el procedimiento penal. Así también respecto del argumento hecho por parte de la agente del Ministerio Público al señalar que la pena podría ser incitar al hoy imputado de sustraerse de la acción de la justicia, comparto la opinión jurisprudencial que señala la defensa. Esta citación del registro 20-11-746, que lleva como título prisión preventiva justificada, la imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, podría sustraerse de la acción de la justicia y de no comparecer a juicio, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal. Coincido con la opinión de esta tesis jurisprudencial invocada por parte de la defensa. Bien, ante ello me pronuncio en el siguiente tenor. No comparto la opinión del agente del Ministerio Público en cuanto a la petición de la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, por los argumentos que ya he expuesto.